¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a una buena persona, alguien amable, compasivo y ético, a cometer actos de crueldad o incluso convertirse en un monstruo? Imagina a alguien que admiras, alguien en quien confías, transformándose en alguien que apenas reconoces. Y si te dijera que esto no es solo una anomalía rara, sino un patrón que se ha visto a lo largo de la historia y el comportamiento humano. Hoy nos adentraremos en una de las preguntas más provocativas y perturbadoras sobre la naturaleza humana. ¿Por qué a veces las buenas personas hacen cosas malas? Al final de este video, descubrirás los impactantes mecanismos que llevan a individuos ordinarios a la oscuridad. Más importante aún, desvelaremos cómo reconocer y resistir estas fuerzas, siendo la última percepción la más crítica y empoderadora de todas. Este viaje nos lleva a lo más profundo de experimentos psicológicos, eventos históricos y reflexiones filosóficas que exponen la delgada línea que separa el bien del mal. No se trata solo de la historia de otros. Es un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué haría yo en su lugar? Podría también ser influenciado por estas fuerzas. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar fundamentalmente la forma en que ves el mundo y a ti mismo. El efecto Lucifer es un concepto popularizado por el psicólogo Philip Zimbardo, quien llevó a cabo el infame experimento de la prisión de Stanford. Lo que reveló fue profundamente inquietante. El entorno en el que estamos, los roles que adoptamos y la autoridad que obedecemos pueden torcer incluso a los individuos más virtuosos hasta convertirlos en perpetradores de daño. Piénsalo, la historia está llena de ejemplos de personas ordinarias que cometieron atrocidades extraordinarias. Los guardias en los campos de concentración nazis, los soldados que llevaron a cabo limpieza étnica, o incluso los transeúntes, que permanecieron en silencio mientras se desarrollaban horrores. Todos estos individuos no nacieron malvados. En muchos casos, eran personas comunes arrastradas por circunstancias que desataron las partes más oscuras de la naturaleza humana. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta radica en una combinación de fuerzas psicológicas y sociales que moldean el comportamiento. Primero, existe el poder de la autoridad. Los experimentos de obediencia del psicólogo Stanley Milgram en los años 60 mostraron que las personas irían a extremos, incluso infligiendo dolor a otros, cuando eran instruidas por una figura de autoridad. En su estudio, se pidió a los participantes que administraran descargas eléctricas a otra persona, que en realidad era un actor pretendiendo sentir dolor. Sorprendentemente, la mayoría de los participantes continuaron administrando descargas eléctricas, incluso cuando creían que estaban causando un daño severo, simplemente porque se les dijo que lo hicieran. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Con qué frecuencia seguimos instrucciones sin cuestionarlas, ya sea de un jefe, un líder o incluso de las normas sociales? ¿Qué harías si alguien en una posición de poder te pidiera que comprometieras tus valores por un bien mayor? Cuando despojamos a otros de su humanidad, etiquetándolos como enemigos, subhumanos o menos que, se vuelve más fácil justificar actos de crueldad. Esta es una táctica utilizada una y otra vez en propaganda, guerras e incluso conflictos cotidianos. Es más fácil hacer daño a alguien cuando ya no lo ves como una persona. Considera el lenguaje que utilizamos hoy en el discurso social y político. ¿Con qué frecuencia vemos a grupos de personas reducidos a etiquetas o estereotipos? Reflexiona sobre cómo esto disminuye nuestra empatía y conexión, creando una mentalidad de nosotros contra ellos. Pero la deshumanización es solo parte del rompecabezas. Los roles sociales y la dinámica de grupo también juegan un papel significativo. El experimento de la prisión de Stanford de Zimbardo lo demostró vívidamente. A estudiantes universitarios se les asignó al azar ser guardianes o prisioneros en un entorno de prisión simulado. En cuestión de días, los guardianes comenzaron a exhibir comportamientos abusivos y los prisioneros mostraron signos de estrés extremo y sumisión. Lo sorprendente fue cuán rápido los participantes perdieron de vista su individualidad y se conformaron a los roles que se les asignaron. Esto plantea una pregunta crítica.
¿Cuánto de nuestra identidad está moldeada por el rol que la sociedad nos impone? ¿Realmente somos libres de actuar como individuos o estamos jugando inconscientemente papeles dictados por los sistemas que nos rodean? Estas fuerzas, la autoridad, la deshumanización y la dinámica de grupo, no son teóricas, están activas en nuestras vidas diarias, influyendo en la forma en que pensamos, actuamos y engañamos a otros. Las vemos en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las redes sociales e incluso dentro de las familias. Reconocer estas fuerzas es el primer paso para resistirlas. Pero ¿qué hay del punto de inflexión? El momento exacto cuando una buena persona cruza la línea. Ese momento a menudo es sutil. Comienza con pequeños compromisos. Una decisión de permanecer en silencio al presenciar una injusticia, un acuerdo para seguir adelante solo esta vez. Con el tiempo, estas pequeñas elecciones se acumulan, creando una pendiente resbaladiza que puede llevar a un profundo fracaso moral. Tómate un momento y piensa, ¿alguna vez has tomado una decisión que iba en contra de tus valores, porque parecía más fácil o seguro? ¿Cuáles fueron las consecuencias? A medida que avanzamos, exploraremos cómo reconocer estos momentos antes de que se salgan de control. Más importante aún, descubriremos cómo fomentar la resiliencia contra estas fuerzas psicológicas. Pero primero, enfrentemos una pregunta aún más profunda. ¿Algunas personas son inmunes al efecto Lucifer? ¿O es un peligro que todos enfrentamos? Estén atentos, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre ti mismo y la naturaleza humana. Ahora enfrentemos la pregunta que persiste en la mente de muchos. ¿Son algunas personas realmente inmunes al efecto Lucifer? La respuesta, por incómoda que sea, es que ninguno de nosotros está completamente a salvo. Los psicólogos han debatido durante mucho tiempo el papel de la personalidad en la resistencia a la corrupción y al colapso moral. Si bien ciertos rasgos como una fuerte empatía, autoconciencia y valentía moral pueden actuar como factores protectores, la verdad es que bajo las circunstancias adecuadas, o quizás incorrectas, cualquiera puede caer presa de estas fuerzas. Piénsalo de esta manera. Todos llevamos dentro de nosotros la capacidad tanto para el gran bien como para el daño indescriptible. Esta dualidad es un tema recurrente en la literatura, la religión y la filosofía. Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo, describió esto como el aspecto sombrío de nuestra psique, las partes más oscuras, a menudo reprimidas, de nosotros mismos que somos reacios a reconocer. Jung creía que para comprendernos plenamente, debíamos confrontar esta sombra e integrarla en nuestra conciencia. ¿Alguna vez has sentido una oleada de ira o envidia tan intensa que te sorprendió incluso a ti mismo? ¿Alguna vez has dicho o hecho algo en un arrebato de ira que luego lamentaste profundamente? Estos son destellos de la sombra en acción. Si se dejan sin control, esta sombra puede crecer y manifestarse de maneras que se alinean con el efecto Lucifer. Pero aquí está la parte esperanzadora. La conciencia es nuestra mayor defensa. Al comprender los mecanismos psicológicos que conducen al colapso moral, ganamos el poder de resistirlos. Así que profundicemos en cómo operan estas fuerzas en el mundo real y cómo podemos contrarrestarlas. Uno de los mecanismos más insidiosos es algo que los psicólogos denominan desenganche moral. Este concepto, introducido por el psicólogo Albert Bandura, explica cómo los individuos justifican comportamientos dañinos para evitar sentir culpa o remordimiento. Por ejemplo, alguien podría convencerse de que todos los demás lo están haciendo o que los fines justifican los medios. Estas racionalizaciones crean una distancia psicológica entre el individuo y sus acciones, lo que facilita justificar el comportamiento indebido. Considera cómo esto se manifiesta en situaciones cotidianas. Un estudiante podría hacer trampa en un examen, diciéndose a sí mismo que es solo una vez. Un gerente podría tratar injustamente a los empleados, creyendo que es necesario para cumplir con los objetivos de la empresa. En esos momentos, el desapego moral permite a las personas actuar de maneras que contradicen sus valores.
El antídoto para esto es lo que algunos psicólogos llaman vigilancia moral. Esto implica cuestionar activamente nuestras acciones y sus consecuencias, incluso cuando resulta incómodo. Significa preguntarnos, ¿estoy justificando algo que en el fondo sé que está mal? Otra herramienta poderosa es el cultivo de la empatía. La empatía actúa como un contrapeso a la deshumanización. Cuando realmente vemos a los demás como individuos complejos y sensibles, personas con esperanzas, miedos y sueños, se vuelve mucho más difícil hacerles daño. Por eso, la narración de historias, el arte y la conexión humana genuina son tan vitales. Nos recuerdan nuestra humanidad compartida y rompen las barreras que nos dividen. Pero, ¿qué pasa a nivel social? ¿Cómo abordamos los sistemas y estructuras más amplias que perpetúan el daño y permiten el efecto Lucifer a gran escala? Aquí es donde el papel del liderazgo y la responsabilidad colectiva se vuelve crucial. La historia nos ha mostrado que líderes carismáticos pueden tanto elevar como corromper sociedades enteras. Adolf Hitler, por ejemplo, manipuló el miedo y los prejuicios para justificar atrocidades. Por otro lado, líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. utilizaron su influencia para inspirar un cambio positivo y resistencia contra la injusticia. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de líder elegimos seguir y qué tipo de influencia ejercemos sobre los demás? Incluso si no estamos en posiciones de autoridad tradicional, todos tenemos influencia dentro de nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. La pregunta es si usamos esa influencia para promover la compasión y la equidad o para perpetuar el daño y la división. Reflexiona un momento sobre tu propia vida. ¿Quiénes son las personas a las que admiras? ¿Qué valores encarnan? Y también es importante, ¿qué tipo de ejemplo estás dando a aquellos que te admiran? Al examinar estas fuerzas, la autoridad, el desapego moral, la deshumanización y el liderazgo, queda claro que la batalla entre el bien y el mal no es solo externa. Pero aquí está la verdad empoderadora. Así como las circunstancias pueden desviar a las personas, también pueden guiarnos hacia actos extraordinarios de bondad, coraje e integridad. Los mismos mecanismos que crean monstruos también pueden crear héroes. Entonces, ¿cómo aseguramos que nos mantenemos en el camino del bien? ¿Cómo cultivamos la fuerza para resistir la atracción del efecto Lucifer cuando surge? Las respuestas nos esperan. En la siguiente sección, descubriremos estrategias prácticas para reconocer y resistir las fuerzas que conducen al fracaso moral. Estas estrategias han sido probadas por psicólogos, líderes espirituales y personas comunes que han enfrentado desafíos extraordinarios. Y recuerda, el último conocimiento que exploraremos es el más transformador de todos, una realización que podría cambiar no solo la forma en que ves a los demás, sino también cómo te ves a ti mismo. Para resistir las fuerzas que pueden desviarnos, primero debemos entender que la conciencia por sí sola no es suficiente. Si bien reconocer los mecanismos psicológicos del efecto Lucifer es un paso crucial, necesitamos estrategias accionables para contrarrestar su influencia. Exploremos estas estrategias, comenzando con el concepto de coraje moral. El coraje moral es la capacidad de actuar éticamente y defender lo que es correcto, incluso frente al miedo, la oposición o la pérdida personal. Es lo que lleva a alguien a hablar en contra de la injusticia, a proteger a los vulnerables o a admitir un error cuando sería más fácil permanecer en silencio. Pero el coraje moral no es algo con lo que nacemos, es algo que cultivamos a través de la práctica deliberada y la reflexión. Piensa en figuras históricas como Rosa Parks, quien se negó a ceder su asiento en un autobús, lo que dio inicio a un movimiento por los derechos civiles. O considera a los denunciantes que exponen la corrupción y la mala conducta, a menudo a un gran costo personal. Estas personas no eran inmunes al miedo, pero eligieron actuar a pesar de él. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar el coraje moral en nuestras propias vidas? Comienza identificando tus valores fundamentales, los principios que más importan para ti. Estos pueden incluir la honestidad, la compasión,
la equidad o la responsabilidad. Reflexiona sobre momentos en los que te enfrentaste a un dilema moral. ¿Actuaste de acuerdo a estos valores o los comprometiste? Un ejercicio práctico es imaginarte en escenarios desafiantes. ¿Qué harías si presenciaras bullying en el trabajo? ¿Cómo responderías si te presionaran para seguir una directiva poco ética? Al visualizar estos escenarios, puedes prepararte para actuar en concordancia con tus valores morales cuando surja la situación. Al ensayar tu respuesta en diferentes situaciones, fortaleces tu capacidad de actuar de manera decidida en el momento adecuado. Otra estrategia esencial es construir conexiones sociales sólidas con personas que compartan tus valores. Rodearte de individuos solidarios y con principios puede actuar como un colchón contra las influencias negativas. Estas relaciones te brindan un sentido de responsabilidad y aliento, facilitando la resistencia a las presiones de la conformidad y la autoridad. Pero, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a sistemas o entornos que parecen diseñados para erosionar nuestra moral? Aquí es donde el concepto de conciencia situacional se vuelve vital. La conciencia situacional implica reconocer las señales sutiles y las dinámicas que moldean el comportamiento. Por ejemplo, presta atención a las normas del grupo, qué se considera aceptable o esperado en un entorno determinado. Si notas patrones de exclusión, deshonestidad o daño, cuestiónalos. Pregúntate, ¿es esto realmente correcto o simplemente lo he aceptado porque los demás lo han hecho? Además, considera el papel de las pequeñas acciones en la creación de cambio. A menudo, nos sentimos impotentes ante problemas sistémicos, pero incluso los pequeños actos de resistencia pueden marcar la diferencia. Piensa en el efecto dominó, cómo la decisión de una persona de actuar con integridad puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Por ejemplo, en el lugar de trabajo, expresar tus preocupaciones contra prácticas poco éticas puede parecer arriesgado, pero puede alentar a otros a alzar la voz también. De igual manera, elegir la amabilidad y la comprensión en las interacciones cotidianas puede desafiar la cultura de deshumanización que a menudo permea la sociedad. También abordemos la importancia crítica de la autorreflexión. El filósofo Sócrates dijo una vez: "Una vida sin examen no vale la pena vivirla". La autorreflexión nos permite identificar nuestros prejuicios, reconocer nuestros errores y aprender de ellos. No se trata de la perfección, sino del progreso. Convertirse en una persona un poco mejor, un poco más consciente con cada día que pasa. Hazte el hábito de preguntarte regularmente cosas como: ¿qué motivó mis acciones hoy? ¿Actué de acuerdo a mis valores? ¿Trato a los demás con respeto y empatía? ¿Hubo momentos en los que me quedé en silencio cuando debería haber hablado? Al reflexionar sobre estas preguntas, te entrenas para actuar con mayor intención e integridad. Pero, ¿qué pasa con la pregunta definitiva? ¿Puede el efecto Lucifer ser completamente neutralizado alguna vez? Aunque la respuesta puede depender de factores individuales y sociales, la clave radica en fomentar lo que el psicólogo Philip Zimbardo llama una imaginación heroica. La imaginación heroica es la mentalidad que permite a personas ordinarias llevar a cabo acciones extraordinarias ante desafíos morales. Es la creencia de que tú también puedes marcar la diferencia, que el heroísmo no está reservado para los excepcionales, sino que es accesible para todos. Para cultivar esta mentalidad, empieza por buscar oportunidades para practicar pequeños actos de heroísmo. Estos pueden incluir defender a alguien que está siendo tratado injustamente, ofrecerte como voluntario para ayudar a quienes lo necesitan, o simplemente elegir la amabilidad en lugar de la indiferencia en tus interacciones diarias. También es útil estudiar las vidas de aquellos que han ejemplificado el heroísmo, desde figuras históricas hasta agentes de cambio actuales. Sus historias nos recuerdan que el coraje y la compasión están al alcance de todos. En este punto, podrías estar preguntándote: ¿cuál es el insight más poderoso de todos? ¿Cuál es la realización final que puede verdaderamente transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos en el mundo? Esa respuesta radica
en entender la profunda interconexión de la humanidad. La línea entre el bien y el mal no corre entre grupos de personas o naciones, corre a través de cada corazón humano. Como escribió una vez Alexander Solzhenitsyn, la línea de batalla entre el bien y el mal corre por el corazón de cada hombre. Esta realización es tanto humillante como empoderadora. Nos recuerda que todos somos capaces tanto de hacer daño como de sanar, pero también nos da la capacidad para elegir. Cada momento presenta una nueva oportunidad para actuar con integridad, resistir la atracción de la oscuridad y contribuir a un mundo fundamentado en la compasión y la justicia. Quédate conmigo, porque en la parte final profundizaremos aún más en cómo estas ideas pueden aplicarse a tu propia vida. Juntos, descubriremos pasos prácticos no solo para resistir el efecto Lucifer, sino para convertirnos en una fuerza para el bien en un mundo que lo necesita desesperadamente. En este punto, hemos descubierto los mecanismos psicológicos que pueden llevar a las buenas personas hacia la oscuridad: la autoridad, el desapego moral, la deshumanización y la influencia de la dinámica grupal. Hemos explorado cómo la conciencia, el valor moral, la empatía y la reflexión actúan como defensas contra estas fuerzas. Ahora enfoquémonos en lo que puedes hacer a partir de hoy para no solo volverte resiliente, sino también ser una fuente de luz en circunstancias desafiantes. El primer paso es reconocer tu influencia. No importa cuán pequeña o insignificante pueda parecer tu papel, tienes el poder de moldear el entorno que te rodea. En cada interacción, contribuyes a las normas y valores que guían a los demás. ¿Estás fomentando una cultura de amabilidad, equidad y responsabilidad? ¿O estás permitiendo en silencio que los comportamientos dañinos persistan? Considera la historia de alguien que cambió el curso de la historia a través de acciones aparentemente pequeñas. Oskar Schindler, un industrial alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque inicialmente motivado por el lucro, Schindler utilizó sus recursos para salvar la vida de más de 1000 personas judías del Holocausto. Su historia es un testimonio de cómo un solo individuo, incluso en medio de uno de los capítulos más oscuros de la historia, puede hacer una profunda diferencia. No necesitas circunstancias extraordinarias para seguir este ejemplo. Puedes empezar en tu propia comunidad, lugar de trabajo o incluso dentro de tu familia. Alza la voz cuando veas injusticias. Ofrece apoyo a alguien que se sienta aislado. Desafía los estereotipos y suposiciones que dividen a las personas. Estos pequeños actos, cuando se multiplican, tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Otro paso vital es educarte a ti mismo y a los demás. El conocimiento es una de las herramientas más efectivas contra la manipulación y la erosión moral. Estudia historia, psicología y filosofía para profundizar tu comprensión de cómo y por qué las personas toman las decisiones que toman. Comparte este conocimiento con los demás, no para predicar o dar lecciones, sino para iniciar conversaciones significativas que inspiren reflexión y crecimiento. Por ejemplo, ¿alguna vez has considerado cuánto influyen las historias que consumimos en nuestro pensamiento? Las películas, los libros y los medios a menudo moldean nuestras percepciones de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Al buscar narrativas que desafíen tus suposiciones y amplíen tu perspectiva, construyes una comprensión más matizada y compasiva del mundo. Hablemos también sobre la resiliencia frente a la presión. Defender lo que es correcto a menudo conlleva riesgos, rechazo social, consecuencias profesionales o incluso pérdidas personales. Por eso, la resiliencia es tan crucial. La resiliencia no significa no tener miedo. Significa seguir actuando de acuerdo con tus valores, incluso cuando el miedo está presente. Para construir resiliencia, concéntrate en prácticas que fortalezcan tu bienestar mental y emocional. Estas pueden incluir mindfulness, meditación, escritura en un diario o buscar orientación de mentores y amigos de confianza. Rodéate de una comunidad de personas que te eleven e inspiren. La resiliencia no se construye solo, prospera en conexión con los demás. Pero, ¿qué sucede cuando fallamos?
porque inevitablemente lo haremos. Habrá momentos en los que el miedo o la presión nos superen, cuando actuemos de manera que luego lamentemos. Aquí es donde el concepto de autoperdón se vuelve esencial. El autoperdón no se trata de excusar comportamientos dañinos, sino de reconocer tus errores, asumir la responsabilidad y comprometerte a hacerlo mejor. Se trata de entender que el fracaso es parte de la experiencia humana y que el crecimiento a menudo proviene de enfrentar nuestras imperfecciones. Reflexiona por un momento. Hubo una ocasión en la que no estuviste a la altura de tus propios valores. ¿Cómo respondiste a ese fracaso? ¿Aprendiste de él o dejaste que te definiera? La capacidad de perdonarte a ti mismo y a los demás es una de las herramientas más poderosas para liberarte de los ciclos de daño perpetuados por el efecto Lucifer. Te permite avanzar con claridad y propósito, en lugar de ser arrastrado por la culpa o el resentimiento. Finalmente, volvamos a la idea más profunda de todas, la interconexión de la humanidad. Cuando reconocemos que la línea entre el bien y el mal atraviesa cada corazón humano, comenzamos a ver a los demás y a nosotros mismos con mayor compasión. Esta comprensión no excusa comportamientos dañinos, pero nos permite abordar el mundo con empatía y un compromiso con la sanación, en lugar de juicio. Piensa en los efectos en cadena de tus acciones. Cada elección que hagas, sin importar cuán pequeña, envía ondas al mundo. Contribuirán tus acciones a la división y el daño, o unirán a las personas e inspirarán esperanza. Imagina un mundo en el que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad por sus propias elecciones, donde resistamos las fuerzas que deshumanizan y dividen, y donde nos esforcemos por crear entornos que fomenten la compasión y la integridad. Este no es un ideal inalcanzable, es una realidad que podemos construir una decisión a la vez. Al llegar al final de este viaje, permíteme dejarte con un último desafío. Reflexiona sobre lo que has aprendido hoy y pregúntate cómo puedes aplicarlo en tu propia vida. ¿Cómo reconocerás y resistirás las fuerzas que te alejan de tus valores? ¿Cómo contribuirás a un mundo donde el bien prevalezca sobre la oscuridad? Las respuestas a estas preguntas no son fáciles, pero valen la pena. Porque al final, la batalla entre el bien y el mal no se libra en campos de batalla distantes o en teorías abstractas. Se libra dentro de cada uno de nosotros todos los días. Así que, la próxima vez que enfrentes una decisión moral, recuerda esto. Tienes el poder de elegir, tienes el poder de resistir y tienes el poder de ser una fuerza para el bien en un mundo que lo necesita desesperadamente. La pregunta es, ¿te levantarás ante el desafío? Gracias por tu atención.